Hola a todos, estamos en la presentación de In Black We Are Seeing, Heavy Metal Music in Argentina, que es la traducción al inglés de Se nos ve de negro vestidos, 7 enfoques sobre el heavy metal contemporáneo. El primer libro que editó el GIMA. Bienvenidos a todos a esta presentación. Estamos con Emiliano Escari Cacciotoli, que es docente de letras de la UBA, también de la UNA. Es investigador y coordina el GIMA desde su inicio en 2013 y también dirige el Seminario Permanente de Estudios sobre el Rock Argentino. Después tenemos a el doctor Nelson Varas Díaz, que es psicólogo social comunitario y profesor en el Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de la Universidad Internacional de Florida. Es documentarista, tiene 2 documentales, un documental que se llama The Distorted Island, Heavy Metal and Community in Puerto Rico, y tenemos Songs of Injustice, Metal in Latin America. Así que después seguimos con Jeremy Wallach, que es profesor de Cultura Popular en la Bowling Green State University, y él ha publicado Metal Rules the Globe, Heavy Metal Music Around the World, y también fue uno de los que organizaron las jornadas de heavy metal y cultura popular de Bowling Green State University. Después tenemos a los que realizaron la traducción, que son Juan Manuel López Bayo, que hizo la primera versión de la traducción en inglés, que es licenciado en actuación y está trabajando en la UNA también, y Daniel Nevares Araujo, que él tiene un degree en literatura comparada de la Universidad de Massachusetts y se dedica a estudiar dentro de lo que es las humanidades, el tema de la cuestión mental, y trabaja sobre varias publicaciones de traducción. Bueno, Emi, primero te quiero preguntar a vos cómo surge la idea del GIMA y cómo surge Se nos ve de negro vestidos. Bueno, gracias Noé, Jeremy, Nelson, Juan, Daniel. Hemos trabajado a distancia primero durante muchísimo tiempo para estar acá y para que salga este libro, que es un nuevo libro, ¿no? Como toda traducción, siguiendo un poco las tesis de Walter Benjamin, es un nuevo libro, sí, es un nuevo libro. Y es un libro que es interesante pensarlo de manera diacrónica. Para nosotros Se nos ve de negro vestidos es la presentación en sociedad de las tesis fundacionales del GIMA como grupo de militancia, como grupo de investigación, como grupo de intervención dentro del movimiento metalero argentino y latinoamericano, por cierto, y es muy interesante pensar el trabajo de escritura que hay detrás de Se nos ve de negro vestidos, no porque no exista previamente, pretéritamente a este libro, bibliografía respecto del metal, sino porque fundamentalmente nuestro libro, el primer libro de GIMA, vamos ya por un tercero, en realidad por un cuarto, teniendo en cuenta esta traducción, ¿sí? Ha instalado un soporte de escritura y un soporte de intervención que es el ensayo. Nos parecía que era vital intervenir sobre el discurso periodístico, lo que nosotros llamamos sociodismo, ¿sí? Y al mismo tiempo sobre un discurso ciertamente vacío, ¿sí? Descriptivista, sumamente descriptivista, de la universidad respecto del heavy metal, o de la universidad respecto de lo que cree que es el heavy metal, y sobre todo en la Argentina, motivo por el cual
entre el 2015 y el 2016 se trabajó muchísimo, venimos trabajando ya desde el 2013 como grupo, pero se trabajó muchísimo en estos textos, ¿sí? En estos 7 enfoques sobre el metal en la Argentina para pensar fundamentalmente algo que nosotros llamamos metal nacional, que fue fundacional, la corriente quizás más gravitante a la hora de pensar el metal en la Argentina, desde el punto de vista lírico, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el punto de vista poético, no para pensarlo como poesía, sino para pensarlo justamente como movimiento estético, y al mismo tiempo desde el punto de vista sonoro, ¿sí? Nos parece que lo interdisciplinario del grupo está muy plasmado en este libro, y es un libro exploratorio, insisto, para pensar el metal en la Argentina desde la dictadura militar, sobre todo desde el fin de la dictadura militar, ¿sí? En crisis, hacia la democracia incipiente y hacia los 90, pasando por otra gran crisis que ha tenido la Argentina, que fue el 19 y el 20 de diciembre del 2001, ¿sí? La gran crisis política, económica, social, que dejó un tendal de muertos, ¿sí? Dentro de los cuales hay un gran ícono, ¿sí? De la militancia social, política, de los movimientos populares en la Argentina vinculados con el heavy metal, como fue Darío Santillán, ¿sí? Así que ahí radica la potencia de este ensayo en aquel momento y se resignifica desde ya con este nuevo libro. Bien. Nelson, te quiero preguntar a vos, ¿cómo llegás a enterarte desde Florida sobre la existencia del GIMA y cómo lográs ponerte en contacto con nosotros? Pues gracias por la invitación. Yo me pongo en contacto con el GIMA desde Puerto Rico, de hecho, porque en aquel momento estaba viviendo en Puerto Rico y estaba comenzando mis proyectos de investigación relacionados al metal y el Caribe, en el Caribe, que luego se extenderían a diferentes partes de América Latina. Y en aquel momento estábamos grabando unos documentales que acompañaban las publicaciones que hacíamos en revistas académicas y en libros editados, particularmente publicados en el norte global. Y ya yo estaba mirando un poco cómo iba cambiando la dirección de los trabajos que iba escribiendo y la dirección de los documentales que estábamos produciendo en el grupo de investigación, mirando hacia el sur global y cómo había que adaptar, no tan solo metodológicamente, sino teóricamente, esos acercamientos hacia el metal de lo que yo estaba compartiendo con colegas en el norte global, ¿no? Y en esa búsqueda encuentro las publicaciones del GIMA y entonces me pongo en contacto con Emiliano a través de internet. Eso culminó en una visita a Buenos Aires para grabar a Emiliano en representación del GIMA en el documental Songs of Injustice, que fue nuestro tercer documental sobre metal en la región. Y después otra visita para presentar ese documental y obviamente pues se ha convertido en una relación de trabajo entre los diferentes grupos que hay activos ahora mismo en América Latina trabajando en metal. Desde ese momento ahora pues yo obviamente me mudo a la Florida y entonces continúan las colaboraciones con América Latina ahora desde un departamento de investigación que se enfoca en estudios globales, así que acoge con mayor facilidad los trabajos de metal que hago desde allí. Bien, y ahora les pregunto a los dos, tanto a Emi como a Nelson, ¿cómo llegan a la idea de publicar el trabajo que hizo el GIMA Se nos ve de negro vestidos al inglés? ¿Qué relevancia, Nelson, tiene para vos? Y lo mismo para Emi. Empezamos por vos, Nelson. Bueno, la idea del libro en inglés en realidad llega a través de Emiliano, que tenemos una conversación sobre ese esfuerzo que está haciendo el grupo por traducir el libro al inglés. Y entonces creo que esa actividad que estaba pasando en desconexión con otras reflexiones que estábamos teniendo, pero en alguna medida es un reflejo de una preocupación que subyace, ¿no? Que es básicamente una preocupación que yo he tenido por mucho tiempo, es la desconexión entre el mundo intelectual que investiga el metal en el norte global y en el sur global. En el momento actual,
esos dos mundos están básicamente totalmente desconectados desde mi óptica. Y tú lo puedes notar, por ejemplo, en que las conferencias del norte global son del norte global, llegan a ellas una o dos personas de América Latina porque los costos son básicamente imposibles. O sea, viajar de Argentina a Finlandia es una odisea, por dar un ejemplo. Así que esas barreras hacen que estos dos mundos corran de forma paralela, pero sin diálogo. Y una de las preocupaciones principales que eso genera para mí es que, como sabemos que hay una supremacía de la academia en el norte global que es económica y epistemológica, casi acapara el mundo académico, se genera esta narrativa de que la historia del metal o la cultura del metal se habla desde lo singular. Hablamos de la historia del metal y cuando miramos el detalle, lo que estamos viendo es la historia del metal en el norte global, particularmente en algunos lugares de Europa y en Estados Unidos. O cuando se habla de la cultura del metal, se describen eventos culturales que aluden a una aldea global, ¿no? A una tribu global, pero en realidad se obvia o se ignoran las particularidades de diferentes regiones en el mundo, específicamente en el sur global. A mí esa preocupación como académico y como intelectual me quita el sueño porque me parece que tiene el efecto, a veces de manera intencionada y a veces de manera no intencionada, de generar una relación de imperialismo académico entre esos círculos, ¿no? Donde hay unos círculos que están muy activos en situaciones muy complejas a través del mundo, pero cuya producción queda silenciada por su geografía, ¿verdad? Y queda silenciada por la situación económica de los países en donde se hace, ¿no? Y mientras tanto, el mundo académico del norte global sigue su ruta pensando que esta es la única producción intelectual que se hace a partir del metal o sobre el metal, y como quien dice, ignora esa historia, ¿no? A mí eso como me parece preocupante en la medida en que Emiliano trae la idea de que este libro se traduce por primera vez, pues entonces digo, esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos unir en diálogo esos dos mundos del norte y del sur global, ¿no? Para que haya una conversación, no una conversación de subyugada, ¿no? Sino una conversación de tú a tú, mirándonos cara a cara, ojo a ojo, y teniendo un diálogo abierto sobre la calidad de la producción intelectual que se está haciendo en el sur global sobre el metal, ¿no? Y los trabajos son es exponencial la cantidad de trabajo que se está haciendo, ¿no? Ahora, me parece un buen ejemplo de cómo atendemos tanto a las barreras del idioma, como a las barreras geográficas, como a las barreras económicas, y empezamos ese proceso de diálogo. ¿En qué termina? Veremos, pero que no se puede decir que el HIMA y algunas personas de nosotros que nos criamos en el sur global, pero vivimos en el norte global por problemas de colonialismo y migración, no hicimos un esfuerzo por iniciar ese diálogo para que habláramos de la cultura y de la investigación sobre el metal de manera plural. Bueno, en principio suscribo todas las palabras, a todas las palabras de Nelson. Nosotros entramos en contacto a partir de las coincidencias, justamente, que son los puntos de vacío, ¿no? Que Nelson está marcando. A veces de invisibilización, en otros casos de falta de audacia para poder intervenir, sumarse a los debates con el norte global, con los estudios anglosajones, y creo que fundamentalmente pensar en nuestras luchas, porque las luchas en el plano de la escritura y en el plano de la intelectualidad en Latinoamérica tiene que ver justamente con, en muchos casos, trasladar problemáticas ajenas a nuestros territorios y no observar qué es lo que está sucediendo geopolíticamente en la región, y en otros casos copiar y pegar mal, ¿sí? Malas copias de aquella historia que tiene que ver con, historia mayúscula, que tiene que ver con el surgimiento del metal como movimiento cultural, contracultural o subcultural, de acuerdo a el lugar del planeta que nos toque habitar. Pero a mí me pareció, el esfuerzo de Nelson fue maratónico, fue gigante. Quiero decir que, y quizás hablar más desde un lugar emocional, ¿sí? Y afectivo, porque el esfuerzo por la publicación de este libro, vía Intellect,
tanto de Nelson como de Daniel, en ese sentido, es al mismo tiempo una puerta de acceso, me parece a esta altura, vital, para empezar a, como decía Nelson, pegar con un solo puño, en ese sentido. El norte y el sur, ¿sí? Atravesando muchas luchas que me parece que nos pueden llevar desde el heavy metal o desde el metal como movimiento a intervenir juntos en ese sentido. Entonces, ahí va nuestro agradecimiento a la obra de Nelson, que es la visibilización de lo que estamos haciendo en Latinoamérica, ¿sí? A nosotros nos gusta pensarlo como lo pensaba José Martí en nuestra América, ¿sí? Justamente por ese desprendimiento geopolítico, pero para pensar justamente lo que está sucediendo en Norteamérica, también pensar lo que sucede en nuestros países, y en ese sentido me parece que hemos logrado un puente, coincido con Nelson, nos queda aún todavía un tramo importante por recorrer, pero se ha formado ya el colectivo de investigación y acción desde el metal de habla hispana, el CIAM, colectivo del cual el GIMA y Nelson formamos parte, justamente camino a eso, ¿no? Camino a lo que viene, ¿no? Ya sea el Congreso de ISEMS del año que viene, como todas las actividades que estamos haciendo, conversatorios que se están generando, me parece que este libro abre una puerta gigantesca. Justamente, en función de esto que ustedes están diciendo, me gustaría ahondar en qué es lo que imaginan como pasos futuros de este intercambio, por lo menos a raíz de esta coalición que armaron a través del CIAM. Emi, ¿querés contestar vos? Sí, en principio es pensar los estudios de habla hispana, sí, ya no estamos pensando solamente en nuestra América, sino que hay compañeros de España que están trabajando con nosotros también. Creo que todos hacemos un gran esfuerzo por leernos, por leer nuestros trabajos, por acceder insisto, a nuestras realidades, y creo que el colectivo que se formó, si bien no depende, por supuesto, para nada de este libro, sino que es un conjunto de publicaciones, un conjunto de producciones textuales y audiovisuales, como las que realiza Nelson también, nos permiten acercarnos, ¿sí? Y acercarnos para tener un programa de acción, que es lo que me parece que le falta a los estudios sobre metal, ¿sí? En cualquier lengua, que es tener un programa de acción para el presente, mucho más aún en este contexto de pandemia y en este contexto de aislamiento social en el que estamos. Necesitamos un programa de acción. Creo que en ese sentido camina el CIAM y camina este libro, ¿sí? En lograr una orientación. Nelson, ¿cuál es tu opinión sobre la misma pregunta? Estos trabajos, Emiliano dan el clavo cuando habla de los puentes, ¿no? Yo creo que es una metáfora muy potente. Por ejemplo, cosas que van pasando, ¿no? Lo que se convertirá, yo estoy seguro, en la presentación de este libro en el Congreso de ISEMS en México el verano que viene, que yo creo que va a ser un punto de encuentro importante. Los miembros del CIAM y los miembros del GIMA participan en un libro que acabamos de editar Daniel y yo sobre heavy metal en América Latina, y son todos 11 capítulos de países latinoamericanos traducidos al inglés. Así que son esfuerzos que continúan lo que este libro abre, ¿no? Que es ese diálogo entre las diferentes regiones del mundo y en diferentes idiomas, ¿no? Yo creo que es un primer paso, y ahora lo que nos queda es cómo construimos, ¿no? Una de las cosas que dialogaba mucho con Daniel cuando trabajábamos en el proceso de este libro de Argentina, es que Daniel tiene una capacidad increíble, y por eso estoy eternamente agradecido de que haya aceptado la invitación, de no tan solo de traducir, ¿no? Sino de poner en contexto
esa traducción, ¿no? De que la gente traduce de manera diferente dependiendo de su contexto, ¿no? Y eso me alude al gran reto que es dialogar desde diferentes perspectivas, desde diferentes lugares, ¿no? Y en la medida en que estos esfuerzos nos ayudan a establecer esos diálogos, pues me parece que vale la pena continuar trabajando, lo que ojalá sea el primero de múltiples, ¿no? Bien, te pregunto, Nelson, vos viniste también acá a Argentina, no solo para entrevistar a Emi en representación del GIMA en tu documental, sino que también hubo una presentación de Songs of Injustice que estuvo coordinada por el GIMA. Nada, quería que nos cuentes un poco esa experiencia de cara a tratar de entender qué viste vos de particular en el metal de Argentina que te pareció que el GIMA representaba. Esa pregunta, eso es otro conversatorio completo. Pero sí, yo estuve en Argentina presentando Songs of Injustice y la experiencia fue muy grata. Me pareció, lo más maravilloso que me pareció de la experiencia fue, pues, primero, compartir el producto de una investigación con gente que participó en la investigación. Yo creo que eso es un asunto metodológico que es de carácter decolonial, ¿no? No solamente vamos a los lugares a recopilar información e irnos, sino que vamos a los lugares a recopilar información y regresamos a devolverla de manera gratuita, porque eso es lo que nos parece ético, decolonial y político, ¿no? Así que eso me parece importante. Sobre el metal argentino particularmente, yo creo que es importante algo que Daniel y yo escribimos en la introducción del libro y que Emiliano muy flexiblemente nos permitió escribir, aunque nos expresó su desacuerdo, ¿no? Era que una de las cosas que tiene la escena argentina es que la escena argentina siempre ha estado adelantada a sus tiempos. Siempre ha estado adelantada a sus tiempos. Adelantada a sus tiempos en Latinoamérica y adelantada a sus tiempos en el norte, en comparación con el norte global. O sea, yo siempre trato de recordarle a los argentinos que cuando Metallica sacaba Kill 'Em All, B8 ya estaba sacando discos que son históricos en la región. O sea, no estamos hablando de un país que filtró el metal. De alguna forma u otra, estamos hablando de un país que, como quien dice, lo genera desde abajo, ¿no? Y casi equiparable en tiempo con el metal más importante de los tiempos actuales en el norte global, ¿no? Así que yo creo que hay una historia que está recogida en documentales y en los escritos del GIMA sobre el metal en Argentina que amerita ser estudiada no solamente en relación con otras partes del mundo, ¿no? Sino como su propia identidad en su contexto, ¿no? Yo creo que eso es algo muy argentino. Y a pesar de que todo el mundo en Latinoamérica defiende sus escenas a capa y espada, esa manifestación, esa intensidad no se ha visto en ningún otro país en América Latina. Yo me atrevo a argumentar eso a partir del trabajo que uno hace en esos lugares, ¿no? Yo creo que eso es importante reconocerlo. La otra cosa que me fascina de la escena argentina son las cosas que son obvias para ustedes y que para nosotros son extraordinariamente raras. Así que, por ejemplo, yo tengo un libro que sale ahora sobre metal decolonial en el verano que viene y el capítulo de Argentina es solamente un análisis de la idea del aguante. Entonces yo le pregunto a la gente en Argentina sobre el aguante y la gente me mira como que eso es tan normal, no entiendo por qué tú quieres hablar de eso, pero lingüísticamente la escena argentina se comporta de manera diferente. Lo que significa el uso de las palabras, las solidaridades, cómo las solidaridades sobrepasan el estar en un lugar escuchando música y tienen implicaciones sociopolíticas, económicas. A mí eso me parece muy argentino, ¿no? Eso es algo que la gente desde afuera, cuando lo miramos, nos parece totalmente diferente, aunque a las personas que están en Argentina y lo ve como parte de su cotidianidad metalera le parezca totalmente mundano y cotidiano, ¿no? Así que yo creo que hay un elemento de la escena argentina que históricamente es única, y no solamente única en el proceso del tiempo y el desarrollo, la intensidad, sus características, sino también es única en cómo ha logrado mantener esa cultura corriendo a través del tiempo con altas y bajas, ¿no? Pero a la misma vez que interactúa con otras culturas latinoamericanas, mantiene su identidad muy particular, muy sólida, ¿no? Yo creo que esas son cosas que para mí como extranjero me llama mucho la atención sobre la escena argentina y hace que uno vaya constantemente, ¿no? Y regrese cuantas veces pueda, porque cada vez que uno va es un proceso de aprendizaje.
justamente de eso quería pasar a hablar ahora con Juan. Quería que nos cuentes específicamente cómo fue para vos el proceso de traducción de todas esas, de todos esos neologismos metálicos que nosotros usamos. ¿Qué tuviste que mover internamente? ¿Qué tuviste que hacer para poder pensar en cómo traducir no solo la idea del aguante, sino todas esas particularidades que hacen a nuestro metal? Claro, bueno, ese fue, digamos, para mí lo más complejo y lo más divertido del trabajo, porque me puso en una investigación que más allá del hecho de traducir en sí, que ya tiene como su artesanía, era encontrarme con términos y con palabras con una historia detrás que era muy difícil, fuera de contexto, transmitir esos sentidos. Entonces, inventé lo que pude, digamos, por momentos por eso también hay toda una aclaración al inicio de la traducción sobre esos recursos. Por momentos era algún neologismo en inglés que, aunque extraño, pudiera ser legible con alguna aclaración o nota al pie. Bueno, notas al pie explicativas, y por momentos tal vez incluso dejar algunos términos en español que yo ahí le llamo en argentino, porque es como esto, el aguante está bien, es en español, pero es el aguante lo que entendemos acá, por lo menos en Buenos Aires. Y eso me puso en un lugar de mucha actividad poética en ese sentido, ¿no? De entrar a investigar usos también en inglés para ver de qué manera, qué cosas yo podía encontrar que pudiera acercar algo de esos sentidos que también son tan flotantes a veces. Y bueno, básicamente fue el gran disfrute de encontrarme muchas semanas con ese mundo. Hay algo de la identidad que recién decía Nelson, que me parece que está buenísimo, y una nota más subjetiva, pero que para mí fue parte de la experiencia de la traducción, que además de esta situación, de los términos, digamos, de las cuestiones más locales, el heavy fue la música que yo empecé a escuchar en mi adolescencia, y también de lo que decía Emi, del esfuerzo de leernos, ¿no? Y yo, 20 años después, leyendo estos ensayos y buscando la manera de transmitir algo tan del sur al norte, además me encontré de alguna manera traduciendo mi propia juventud, porque en aquel momento yo no tenía toda esta información, simplemente iba y me gustaba el ambiente y me gustaba la música. Y de pronto, en el acto de traducir, es un acto muy específico de lectura que también tradujo algo de esa experiencia pasada para mí. O sea, que me parece que además de la traducción, que exista el libro está buenísimo. Realmente, para mí como oyente, me resignificó también lo que fue estar en ese momento, en ese lugar con esas personas. Bueno, creo que eso es lo que puedo llegar a decir. Bien, siguiendo el tópico de la traducción, Daniel, te quería preguntar a vos, ¿qué trabajo específico también de sensibilización tuviste que hacer a la hora de todas estas particularidades, pensarlas para un lector anglosajón, ¿no? Bueno, pues el proceso en sí es, yo lo considero una colaboración, ¿verdad? Tenemos el texto original. Una de las cosas que yo encontré fascinante del texto original y del HIMA de por sí es que sus capítulos son entidades aisladas, pero a la misma vez tienen un diálogo entre cada uno. Así que partiendo de esa premisa de que el HIMA colabora, yo quería reproducir esa dinámica con lo que recibí de Juan, ¿verdad? El texto de Juan, obviamente él tiene un acceso a ese español argentino que yo no tengo, aunque
siendo una persona de literatura comparada, con recursos aquí en UMass de un departamento de traducción y muchos colegas que precisamente son de Argentina, son traductores, una, por ejemplo, Manuela Bolsones, se convirtió el proceso como una colaboración, ¿verdad? Yo iba no solamente a mirando el texto de Juan, sino que leyendo el texto original. Así que, en cierta medida, era cómo Juan tradujo esta parte, en qué manera yo estoy de acuerdo y en qué manera yo puedo condicionar esto para una audiencia del norte. Y esa dinámica es como un resorte o como un rubber band, ¿verdad? Aprieto, suelto, y entonces constantemente buscando la manera de retener la esencia del texto original, respetar la traducción que hizo Juan y a la misma vez buscar la manera de darle salida a la traducción. Entonces hay varias cosas que hay que considerar, ¿verdad? Está el tono del Hima, está el tono de los autores individuales, y eso fue, yo creo que una de las cosas más importantes, yo buscando la correlación entre los dos textos, respetar, como ya dije, ese diálogo entre los capítulos, así que hubo momentos en que la traducción de Juan estaba perfecta, pero una palabra que aparecía, por ejemplo, en el capítulo 2, y de momento Emiliano en su capítulo hacía referencia de eso, yo quería cierto eco, y entonces ahí era que yo intervenía. Yo decía, ok, yo quiero que el lector reconozca que aquí hay un diálogo, y yo intervenía de esa manera, ¿verdad? Más allá de eso, pues están filosofías que yo traigo ya de por sí como persona que he hecho traducción. Me mueve mucho filosofías como, por ejemplo, de Gayatri Spivak, que cree en la impureza del idioma y de que el idioma de origen no debe ser totalmente borrado en una traducción. Así que buscar la manera de retener ese español argentino que es específico, como dice Juan. En ciertos momentos yo intervine y hasta añadí, porque a mí me gusta eso. No me gusta ver una traducción que diga México, me gusta ver el acento de México y leyéndolo en inglés, imponerle a la persona a leer México, ¿verdad? Y de la misma manera yo, y momentos en que hay que leer hermética o leer líricas, tratar de retener ciertas palabras específicas. Así que yo creo mucho en la impureza del idioma como algo positivo, como una manera de intervenir, es una forma de invadir el inglés y forzar al lector anglosajón a encontrarse con el sur global, a encontrarse con Argentina, encontrarse con el Hima y encontrarse con el tema que se está abordando en el libro. Así que, en cierta manera, pues, de nuevo, respetar lo que hizo Juan y a la misma vez hacer esas intervenciones reconociendo que yo quiero empujar un poco al lector anglosajón a sentirse incómodo de vez en cuando y a la misma vez pues retener el tono del Hima mientras trato de comunicarme con esa audiencia. Bien, muchas gracias. Now, Jeremy, I want to ask you, in the context of metal studies and that idea of the global north, what is the impact of this specific publication of this book in that context? What is the impact of In Black We Are Seeing in the global north? Mm-hmm. My hope is that it will have a tremendous impact for two reasons. One, as Nelson points out in his co-written introduction, there aren't enough full-length studies of metal in the global north, and the Latin American region is understudied in general, and it's a major region in world metal. But I also agree with Nelson that the Argentinian case, as the authors in the anthology point out, is unique. So it points to how metal as a regional phenomenon is home to a lot of very unique national scenes. It's unique in its development. It's
very long-standing. Its class struggle elements, the way it developed as a voice of the working class, the way it developed following a period of dictatorship. It resembles Brazil in that sense, but also it developed earlier and has retained a very nationalistic and very working class identity. It's a very fascinating story that is really well known outside the US. So in the sense that it brings more attention to Latin America as a major metal site, that's important. Also, it's important because it brings attention to Argentina and also to Argentinian metal studies. And the possibility of a political catalyst and of metal studies being a form of political activism. Ideas that really are both somewhat foreign to the academy in the global north. And these are both, I think, subjects that are brought up in the introduction to the volume, to the English language edition. But I think that the Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre heavy metal argentino has done a tremendous job. There's some very thought-provoking essays in this volume, and I think certainly the book deserves a wide readership, and I will certainly talk it up in the English-speaking and German-speaking metal studies circles that I know, and that have been dominant, as Nelson pointed out, dominant voices in the field really up to now. The field's really existed as such for about 12 years, and I'm looking forward to the meeting next city that I think will really reorient the field as it stands now. Thank you so much. Was really important, that approach to understand what is this, why is this so groundbreaking. Thank you. Ahora les quiero preguntar a todos para... Noelia, ¿te puedo decir una cosa Nelson, antes de que pases a la próxima pregunta? I just want to say one thing before we move on to another question. To me, it's very important and it's very significant that Jeremy is here with us, because Jeremy has been one of those consistent voices in metal music studies and in music studies in general to kind of call for a true diverse vision of what metal music is throughout the world. So both Jeremy and Esther Clinton have worked jointly on this invitation to other people to see metal music as a very diverse, regionally, culturally, politically, racially, ethnically, linguistically, in that diversity in all of those manifestations in metal music. So having Jeremy here today and having his perspective on what this book, how this book actually contributes to an agenda that he has begun, that he has been carrying out for a long time in many parts of the world, is a true privilege. So thank you, Jeremy, for those words. Jeremy, do you want to add something about what Nelson said? You are muted, so I'm going to unmute you. Oh, I wanted to say thank you, and that means a lot to me and a lot to Esther and me. And one of the things that really has intrigued me from the very start of doing this research on the global dimensions of heavy metal is how the genre itself limits what you can do and say with the music. It can allow a kind of collectivist approach to music and society, like in Argentina. It can
allow a more apolitical individualist approach, like in the United States, but it can't maybe permit a kind of imperialist, evangelical kind of unthinking, uncritical ideology, so that the analysis of the El Fin de los Iniquios album by V8, right, couldn't possibly toe the line of evangelicalism, because metal wouldn't really permit that, right? Metal is about questioning. Metal is about facing death and illness and unpleasantness. So, the genre itself, in its worldwide manifestations, has certain limitations, and that's part of its appeal. It's, as a genre, is loud and angry and transgressive, and it's about questioning things, questioning the received wisdom of society, questioning the social order. And I think that's how it appeals to people around the world. And its global manifestations are why it's worth studying to a large extent. I mean, of all the popular musics that sort of began after, the mid-70s, this is one of the most globally popular, and remains globally popular, certainly in Latin America, and increasingly, in other places where there are newer scenes, and there hasn't been enough documentation of any of it. Gracias, Emi. Voy a hacer una pregunta final. Vamos a empezar por Jeremy. Después Juan, Daniel, Nelson y Emi. También quiero que den ustedes su perspectiva. A raíz de todo lo que se dijo, creo que está un poco claro, pero específicamente, ¿por qué pensar el metal? ¿Cómo surge esa idea en ustedes? Why think the metal? Jeremy? Why metal? Why should we think about metal? Why should we study metal? Why should we think about metal? I think because it's been so important. I think in the historical development of so many societies, it's been a voice for people who don't really have a voice in any other way, and it's also really compelling music. If we're talking about important art forms of the last half century, it has to be up there because it means so much to so many people, and because the music has withstood the test of time. There's a lot of music from the 1980s that no one wants to hear anymore. There's music from the 1980s that people want to hear because it was on the charts, it was popular, and people are nostalgic because it was everywhere in the 1980s, and so they think about it when they hear it now, but they think about those times. But metal isn't like that. It wasn't everywhere. It wasn't ubiquitous back then, but people really want to hear it now because the music holds up somehow. It has an artistic value. And that's been true of metal since pretty much, the Black Sabbath albums came out. In 1970 was when the first two came out. So there's something about the genre that I think even 50 years from now or 100 years from now, people are going to say there's some real value in this. And this was recognized worldwide at the time and ever since. And that's why I think we should think about it. Other people are free to disagree. Juan. Me pusiste a pensar muy velozmente con la pregunta
y se me linkea un poco también con cosas que tienen que ver con la actuación, que es lo que yo me dedico. Digo, ¿por qué pensar el metal? ¿Por qué pensar? Lo primero que pensé, digo, hay algo del metal que en medio de cualquier tipo de manifestación artística, digo, si hay algo por qué pensarlo es porque el orden de experiencia que propone, por lo menos, y vuelvo a mi subjetividad, perdón, pero en el hecho de ir a un recital de heavy metal, es algo que trasciende el hecho de la salida a escuchar música. O sea, es una experiencia que interfiere sobre tu cuerpo. Y hay cuerpo, y hay experiencia. Digo, hay algo del orden de lo más verdadero, ritual, de estar ahí y de que algo está pasando y está circulando, que justamente por las características del género, por la violencia bien entendida, por la energía, por el enojo, por el volumen, y una solidaridad que se teje en ese estar en el concierto, que yo hace mucho ahora que no voy a un concierto, pero me acuerdo de los olores, me acuerdo de las texturas, lo tengo todo muy presente cuál es esa sensación, y modifica, y necesitamos experiencias que nos modifiquen y pensar en esas experiencias, porque todo está estructurándose para la anestesia, todo está para que estemos ahí tranquilamente recibiendo cosas. No se puede ir y recibir tranquilamente el metal. O te pones a saltar o te pasa por arriba. Entonces me parece que hay algo del orden del sentido que ahí hay que pensarlo sí o sí. Gracias. Daniel. A usted. Bueno, obviamente la música a todos nos llama, pero yo creo que debido a la trayectoria del género de por sí, ¿verdad? Y cuando digo género, digo el metal en mayúscula, pero obviamente sabemos que hay subgéneros y de todo, pero más allá de la música, porque es una filosofía, porque es un modo de vida, porque es una visión de mundo, porque es un reflejo de todos aquellos que componen, todas las personas que están envueltas en él, todos los que escriben sobre el metal, es un reflejo. Y en el caso, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, el sur global, se presta como una herramienta para reflejar eso, ¿verdad? Se presta para entender esa sombra del colonialismo, esa sombra de la imposición del norte económica, física, política, o sea, de todas las manifestaciones. El metal funciona como una herramienta que refleja eso de vuelta, lo analiza, lo estudia, y a fin de cuentas el metal es un idioma. O sea, es una manera en que todos los que estamos aquí en cámara, todas las personas del HIMA, todos los que participan en ISEMS, todas las personas que de alguna manera u otra han vivido el metal, ven el mundo a través de ese idioma del metal, ¿verdad? Así que el metal es mucho más que simplemente un género musical, sino que se ha convertido en todas esas cosas y probablemente mucho más, historias, etcétera, etcétera. Antes de pasar el batón, sí también quería mencionar, obviamente estamos hablando de libros del HIMA, y esto es más que nada pues para una audiencia anglosajona. When el HIMAS talks about essay, we're not talking about the prototypical generic academic essay. HIMAS, when you read this book, understand that what they're invoking is an essay tradition that is a challenge and a way to understand. So I should have, when I answered about translation, there is a recognition that I am not translating an essay in the conventional way. These are essays in the same way. They're languages. They're ways of viewing the world. They're much more than the prototypical academic essay. These are challenges that demand a close reading, and no two readings are going to be alike. So keep in mind the Argentinian tradition of the essay, the Latin American tradition of the essay as you're reading this. And so my answer about metal goes hand in hand with that. It's a language, it's a way of visualizing the world, it's history, it's a lot of different things. So, el batón de vuelta. Gracias. Nelson, para vos.
Bueno, Noelia, tengo que felicitarte porque escogiste la pregunta más horrible para terminar toda la discusión. Esta es la más difícil de todas, porque es imposible de contestarla. Cada cual tiene una lógica diferente de por qué hay que atender el metal, por qué hay que estudiarlo, y algunos dirían hasta por qué hay que quererlo y odiarlo a la misma vez, ¿no? Y tratarlo así como ese hermano que uno adora, pero hay que molestarlo de vez en cuando para que caiga en cuenta de que puede mejorar, ¿no? Hay algo de eso ahí. Yo te puedo contestar por qué para mí el metal es importante estudiarlo. Yo creo que en el fenómeno latinoamericano que alude constantemente a la experiencia colonial de la región y sus manifestaciones constantes al día de hoy. O sea, cuando la gente en el norte habla de que el metal critica la modernidad, ahí es importante que el norte entienda que nuestra modernidad, como han escrito autores como Walter Mindoro, nuestra modernidad está mediatizada por nuestra historia colonial. Así que para nosotros no es solamente criticar lo moderno y los límites de lo moderno, es entender que esa modernidad del norte está hecha a las espaldas del sur global, está hecha a las espaldas de los países latinoamericanos, ¿no? Y nosotros sufrimos todavía eso hoy de diferentes formas, en diferentes maneras y en diferentes geografías. Y en un mundo que cada vez pretende obviar esa historia colonial, obviar cómo está viva y coleando entre nosotros, el metal latinoamericano lo que está diciendo es no pierdas de perspectiva. Ese colonialismo todavía está aquí, todavía te oprime. Y el metal se convierte en esa medida una escuela descolonial para la gente que lo escucha en América Latina. Lo que sucede ahora es que en la medida en que el metal latinoamericano, mientras se va pensando a sí mismo por su momento de madurez, empieza a darse cuenta que no es solamente una crítica a su contexto, sino que es una crítica descolonial a su contexto. Entonces vamos a empezar a ver, ojalá, un metal más socialmente activo, que es la convocatoria del HIMA, en alguna medida. Un metal comprometido con lo social y con la liberación de la opresión social. Eso, desde mi óptica, viviendo una realidad colonial en Puerto Rico, es un metal descolonial, ¿no? Así que yo creo que le prestamos atención académica al metal hoy en día porque comienza a representar una estrategia concreta para descolonizar nuestra forma de ver el mundo, de nuestro actuar sobre el mundo. O sea, que esa metáfora que yo utilizo constantemente en los escritos, estudiar el metal empieza cuando ese chamaco o esa chamaca en su casa apaga el radio o apaga el MP3 o apaga la computadora y qué hace con ese metal que está en esa cabeza cuando sale a la calle, ¿no? A mí esa me parece la razón principal por la cual estudiamos el metal. Hoy en día, por lo menos, gente que pensamos sobre ese tema de manera similar, como los miembros del HIMA, miembros de nuestro grupo, me parece que hay una línea por ahí de por qué estudiarlo. Gracias. Emi, cerramos con vos. Bueno, ¿qué decir? En parte recojo todo lo que dijeron mis compañeros acá y básicamente empezando por las preguntas. Pensarlo, Nelson ahí agregó estudiarlo, y creo que Daniel, cuando cambia de lengua y hace la aclaración respecto del ensayo, da la clave, ¿no? Que es ensayarlo. Ensayarlo en la tradición del HIMA es como decía Nelson recién, hacer explotar todas las contradicciones, asumir las contradicciones y explotarlas a la mejor manera del materialismo dialéctico del siglo XIX. Y como decía Juan Manuel, como decía Juan, creo que hay que volver a la vivencia, volver a la vivencia del metal, estudiarlo y pensarlo desde la vivencia y recuperar algo de esa vivencia, si bien yo creo que es necesario tener un anclaje, también es necesario decapitonar en el sentido lacaniano y decir no. Creo que el metal es no. Es todo. Bueno, les quiero agradecer profundamente a todos por estar acá. Me parece importantísimo que nuestra voz haya cruzado las fronteras idiomáticas y que esté también para que el mundo anglosajón o el norte global, como lo llaman, la pueda escuchar, la pueda leer y entienda
estas particularidades de por qué lo pensamos de la manera que lo pensamos, que creo que todos coincidimos con cada una de las cosas que ustedes fueron diciendo en la pregunta final, así que les agradezco mucho por haber sido parte de esto. Jeremy, thank you very much, también para vos, así que nada, estoy muy contenta de que esté este libro en las calles y que esta colaboración sea por muchas otras más. Gracias.